Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus. Con la tarde está en plenitud, arte y cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Y comenzamos conversando con Gabriel, el conductor del afinador de pianos. Como nos decía él, programa que en enero comenzó acá en la 91.1 y ya está haciendo su camino, ¿no es cierto, Nora? Así es, un hermoso camino que tiene que ver con transitar estos espacios donde uno aprende, donde uno se comunica y en realidad está con un otro, a veces a solas, ¿no? Es como una relación tan personal con el oyente. Es muy personal, así es. Estuvimos ayer como le comentábamos a Gabriel, estuvimos en la Biblioteca de la Ciudad, en Perón al 3300. Qué bueno estuvo el encuentro. Es un lugar muy lindo, muy abierto para desarrollar actividades de tipo cultural, presentaciones de libros. Y bueno, se llevó a cabo comenzó a llevarse a cabo porque hoy continúa el encuentro de la Luna con Gatillo, que es un encuentro internacional de poetas con autores de Argentina, de diferentes partes del país y del exterior, ¿no? Fue realmente muy interesante. Siempre se da esta confraternidad, ¿no es cierto?, entre los poetas, sean de las diferentes partes que sean, pero se genera en ese espacio que se comparte algo de mucha calidez. Así es, bueno, porque hay una sensibilidad que corre, es una sensibilidad especial y bueno, y en estos encuentros también hay una escucha especial hacia el otro, hacia lo nuevo quizás que escribió el otro o aquel poeta que uno no conoce, ¿no? Claro. Bueno, la conducción estuvo a cargo de Leonardo Herman y de Norberto Barleán. Leo estuvo muy atinado porque antes de comenzar la lectura se refirió a algunos poetas muy cercanos a nosotros que lamentablemente nos dejaron, pero siguen estando, ¿no?, en forma espiritual. Bueno, recuerdo que habló de Ricardo Rubio, habló de Antonio Aliberti, de Alberto Luis Ponzo, muchos poetas del oeste que tuvieron que ver justamente con la Luna con Gatillo. Claro. Hugo Salerno, que fue un poco el fundador de La Luna Cortada. Era largo el título, sí, algo así era. Sí. Huguito Salerno, que fue un querido amigo junto con todos los demás, ¿no? Porque, qué decir de Ricardo Rubio y de Antonio Aliberti, que permanentemente estuvieron con nosotros en los ciclos, y Alberto Luis Ponzo, que tuvo la maravillosa dicha de llegar a los 101 años, y todos caracterizados por algo, ¿no? Que era lo que decíamos después con una escritora también del oeste, Gloria Arcuchín, el perfil bajo de todos ellos, ¿no? O sea, uno aprendía no solamente de los contenidos que ellos tenían como para transmitirle a un otro, sino también esa forma de ser, de transmitir. Sí, que se perdió. Se perdió tanto, no por nuestra generación puede ser, pero también se perdió quizás el joven que se acercaba a estos poetas, ¿no? Como éramos nosotros en ese entonces, admirados y admirándolos con su forma de pensar, de escribir, de transmitir. Y quizás falta esta generación también que se acerque un poquito más a los poetas de hoy. Y por eso creo que hay un poco más de narcisismo, porque creo que falta un reconocimiento hacia la poesía de nuestros tiempos y de nuestros poetas tan valiosos que nos circundan. Los tiempos han cambiado. Así es.
Han cambiado. Esto, digo, no podemos pedir algo que no nace de un otro. No, por Esto supuesto. tiene que nacer de un otro. Creo y por que eso digo, han cambiado. Quizás no hayan estas nuevas generaciones esa necesidad, ¿no?, que nosotros teníamos. También esa forma de reverenciar un poco a los anteriores, ¿no? De hecho lo hemos hecho y lo seguimos haciendo con gente que todavía es un poco más grande que nosotros, estar siempre permanentemente, ¿no?, como para tratar de que algunos de ellos se han alejado, entonces tratar de que vuelvan como para compartir ese arte que a lo largo de su vida han desarrollado y que es tan enriquecedor, ¿no? Pero bueno, esto tiene que nacer, habrá que entender qué es lo que nos está pasando, y sí, posiblemente haya un poco de narcisismo, mucho estar centrado, ¿no?, en el propio ombligo, esa poca posibilidad de abrirse hacia un otro y de enriquecerse con un otro. Bueno, esto tiene que ver quizás también con las sociedades actuales, donde Sí. lo colectivo empieza a dejar de tener importancia. Mismo tiene que ver esto de estar cada uno en su computadora trabajando desde el lugar, ¿no? Los proyectos colectivos van perdiendo peso y uno se queda solo frente a una pantalla. Por eso es importante seguir revalorizando estos espacios, como el de La Luna con Gatillo, todos los ciclos que estamos llevando a cabo nosotros y todos los pares, ¿no?, de la poesía que durante todo el año también desarrollan eventos de estas características que sirven para nuclearnos, para estar todos juntos, digamos, ¿no? Lo valoramos mucho. Claro. Bueno, seguimos con Suecia, entonces como vamos a ir a artes visuales, le pedimos a Ricardo de encontrarnos con Adriana Gaspar. Adelante, por favor. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy seguimos hablando de artistas suecos, en este caso de una artista mujer, Carolina Benedikt Bruse. Como siempre digo, para ubicarnos en el tiempo que le tocó vivir, ella nació en octubre de 1856 en Estocolmo. Fue hija de un importante propietario, digamos, de tierras, provenía de una familia bastante adinerada. Esto también le permitió a pleno poderse dedicar al estudio de las artes, algo que no era tan común para la época. Y quería comentar esto para seguir con el tiempo histórico que le toca vivir. Fallece en las primeras décadas del siglo XX, en 1935. Ella fue escultora, pero también trabajó como grabadora e incursionó también en la pintura. Por parte de su familia, ella ya traía un poco esta inquietud por las artes plásticas, así llamadas por aquel momento, y artes visuales, porque una de sus abuelas y sus tíos también se habían dedicado al arte, así que esto le permitió de niña comenzar a estudiar distintas técnicas relacionadas con el arte. Ella comienza a asistir al Colegio de Artes para Mujeres desde el 20 de agosto de 1881 hasta finalizada la primavera de 1885. Se convirtió, y esto es importante a destacarlo, en la primera estudiante mujer en las clases de escultura de la Real Academia Sueca de Artes. Ustedes me habrán escuchado comentar quizás, en el caso de otras artistas mujeres, que también habían dado este paso de convertirse en la primera mujer en estudiar arte en una instancia superior institucional en diferentes ciudades o en diferentes países. ¿Por qué? Porque de pronto no se ha dado que las mujeres pudieran acceder al mundo del arte de manera académica e institucional en todas las ciudades al mismo tiempo. En el caso de ella, pudo hacerlo y fue la primera mujer, ¿no es cierto? A partir de allí siempre dedicó su tiempo al mundo del arte,
Ella estuvo mucho tiempo soltera, tenía una muy buena educación artística y provenía de una familia adinerada. Esto ya lo dije al comienzo. Eso un poco hizo que no participara de lo que tenía que ver con la bohemia parisina, porque la bohemia parisina estaba un poco dominada, un poco centralizada en los varones y sobre todo en quienes no tenían tantos recursos. El hecho, en el caso de ella, de ser mujer y ser soltera y provenir de un seno familiar adinerado, para ingresar a estos ámbitos quizás en aquel momento no fue muy favorable. Ella principalmente fue escultora, pero como dije antes, dentro de lo que es el grabado trabajó bastante el agua fuerte y dentro de lo que podemos centrar en la pintura trabajó mucho las acuarelas. Sus esculturas tienen la influencia del estilo francés de los años 70 y 80 del siglo XIX, mientras que quizás en el caso de sus grabados y sus pinturas están más alejadas de esta influencia y son sobre todo paisajes y animales. Sus trabajos fueron expuestos en el Salón de París en 1899, donde participó con una escultura muy importante. También participó en distintas muestras en París en 1900. Allí recibió una medalla de bronce. Más tarde participó en Viena. Bueno, comenzó a realizar una carrera artística, podemos decir, como bastante acelerada, ¿no? Muchas de sus esculturas, sus acuarelas, todos estos bocetos que ella trabajó previamente a realizar las esculturas, se encuentran en Brusevo, como es el caso de Bañista herido, obra que ganó una mención honorable en el Salón de París de 1893. En un momento ella contrae matrimonio con un joven artista también, pero digamos de otros recursos, y además él no era tan conocido cuando contrae matrimonio con ella. Comienzan a realizar viajes por distintas partes de Europa y tienen la posibilidad de conocer diferentes artistas, ¿no? En un momento de su vida, ella y su marido deciden asentarse en Gotland y allí compraron varias fincas, varios terrenos, comenzaron a construir amplias casas, amplias quintas o fincas, como se le llamaba en aquel momento. Ella, digamos que puso como el dinero necesario para poder acceder a esto, y allí fue como un espacio donde recibían artistas, recibían arquitectos, un espacio donde se genera este vínculo social con diferentes actores de la cultura, de la historia, ¿no? De todo ese contexto que los rodeaba. Incluso cuando él fallece, ya continúa un poco ese trabajo, también pasaron por allí científicos. Bueno, todo el ámbito sociocultural, artístico que las rodeaba, ¿no? Ella tuvo incluso 3 talleres. El hecho de haber venido de una casa, digamos, adinerada, le permitió ciertas posibilidades que estaban ajenas a otros y otras artistas. Su obra realmente ha sido centro de muchísimas exposiciones, no solo individuales, sino colectivas, y además se encuentra en instituciones privadas y públicas de varias ciudades y de varios países. Fue una luchadora por lograr el voto femenino. Si bien era una mujer que venía de una familia muy conservadora, ella se plantó en un lugar de luchar por las mujeres para que pudieran acceder a lograr y tener el primer voto femenino. Seguramente fue una de las artistas que no fue tan visibilizada para la época. Podría decir que fue una de las tantas artistas invisibilizadas que gran parte de la audiencia quizás no conoce, y que es importante tener en cuenta cómo la historia del arte, cómo los distintos movimientos y las distintas estéticas en diferentes países de Europa o de América
también se fueron constituyendo porque hubo grandes luchadoras, grandes mujeres, artistas con mucho talento. Y con esto me despido, hasta la próxima semana. Muy bien, muy interesante, como siempre, el segmento de artes visuales de Adriana Gaspar. Y vamos a ir al primer tema musical. Vamos. Nos acompaña este día miércoles el dúo Roxette, dúo sueco formado por la cantante Mary Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle. El dúo es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito de los tiempos de ABBA. Precisamente sobre la comparación del grupo con ABBA, uno de sus integrantes, Per Gessle, dice: pienso que la gran diferencia entre Roxette y ABBA es que nosotros estamos mucho más orientados a la música de rock de lo que fue ABBA en su momento. Hay que decir que este dúo comenzó su actividad en el año 1986, los géneros pop rock, soul rock, y finalizó un poquito antes de la pandemia, en el año 2019. Mira, cuántos años, ¿no? Muchos años realmente. Permaneció. De permanencia. Si bien se fundó, como decíamos, en el 86, la fama internacional llegó en 1989 cuando la canción de Look los elevó al tope de las principales listas musicales de los Estados Unidos. Precisamente vamos a escuchar a Roxette con este tema que se llama The Look. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras. She's got the look. What's in the
Excelente tema. Hermoso tema. Decir que Mary Fredriksson lamentablemente nos dejó a los 61 años tras haber luchado contra un cáncer. Esto fue justamente en el año 2019. También, obviamente era un dúo, pero bueno, había un grupo de músicos que acompañaba justamente a este dúo. También, acá dice la crónica, que en diciembre Peter Gillis anunció vía redes sociales el fallecimiento del baterista del grupo, sí. Pete Alcin, a los 60 años. También muy joven ambos, ¿no? Realmente una pena. A raíz de todo esto, la idea del cantante, digamos, que acompañaba a Mary, es continuar de alguna forma ligada a lo que fue Roxette, un poco tal vez como homenaje, ¿no? A esta cantante que nos dejó tan joven. Así que bueno, es probable que lo que decía él respecto a las diferencias con el grupo ABBA sean más o menos como las manifiesta él, ¿no? Uno nota ciertos cambios, es un pop, pero más ligado a algo más ligado al rock, digamos, y también a lo mejor con algunas variaciones diferentes, ¿no es cierto?, a lo que fue el grupo ABBA. Se distingue. Uno y otro. Sí, totalmente. Así que bueno, después vamos a escuchar otro tema del dúo Roxette. Seguimos con la poesía sueca, ¿no es cierto, Nora? Así es, y vamos a leer algo de Ernest Johnson, de Cambios, boceto 25, que creo que este ya lo habías leído vos, entonces vamos a cambiar y vamos a leer otro porque vamos a leer Clavel. Claro, me parecía que era otro nombre y que era de Eva Rannenfeld, que nació en 1953. Un clavel, un ramo de relámpagos de verano, destellos de rosado profundo, a través de los cristales de las ventanas, los grandes pájaros de la humedad y la plata dividen la montaña azul con facilidad. Dentro, el brillo rojo, sangre de la elusiva roca, mientras nuestras manos se mezclan en tus negros guantes. La esfera del sol detrás de una sábana de ceniza y caballos grises, como surgidos de las chimeneas, las cabezas soltándose de sus cuerpos. El rincón derecho de mi boca y mi mejilla izquierda, tus plantas, una súbita media luna con el sabor de un clavel. Muy bien. Bueno, estamos leyendo textos de poetas contemporáneos. Para que tengan una idea, hemos leído poemas de poetas nacidos en 1918, nacidos en 1926, 1910, 1907, es decir, la primera parte, digamos, del siglo XX, pero bueno, siguen siendo de alguna forma contemporáneos, ¿no es cierto? 1904, 1906, es decir, gran parte de todos estos poetas han vivido hasta los años 90. Tenemos un poeta en 1926 que todavía acá aparece como poeta vivo. De pronto Erik Ligdensen, que nació en 1910, bueno, falleció en 1968, falleció muy joven, digamos. Pero bueno, en general estamos hablando de poetas contemporáneos. Por ejemplo, vos leíste Arnie Johnson la semana pasada, un poeta nacido en 1950,
o Katarina Frostenson, nacida en 1953, Bruno Olger, nacido en 1951, la poeta que vos leíste hoy, Nora Eva Runefeld, nacida en 1953. De todas formas, es importante para compartir con nuestros oyentes en lo que tiene que ver con la poesía sueca, que por ejemplo en los años 30 y 40 la poesía sueca recibe la influencia del modernismo, que se manifiesta en un interés por la experimentación, la mezcla de estilos y el empleo del verso libre. La principal figura de la poesía de esta época fue Hjalmar Gullberg, nacido en 1898 y fallecido en 1961, autor de colecciones de poesía mística cristiana como ejercicios espirituales en el año 1932. Tras un descanso creativo entre 1942 y 1952, reapareció con un nuevo estilo en los años 50, en los que se aprecia la influencia de la nueva generación de poetas. Es interesante esto, ¿no? Dice el cronista, tras un descanso creativo entre 1942 y 1952. Sí. Posiblemente este descanso. Estamos hablando de un descanso sobre todo en la producción. Es muy posiblemente se haya ido gestando todo este cambio en forma progresiva en todos estos años, ¿no? Así es, y por lo que estuve viendo también, los poetas que estuvimos leyendo y las poetas son la mayoría mujeres. Bien. Tenemos a Gunnar Ekelöf, nacido en 1957, fallecida en 1968, descrita como el primer poeta surrealista sueco, sobre todo gracias a su primer obra, Desde el Jardín, 1932, una obra que no fue verdaderamente entendida por sus contemporáneos. Bueno, seguramente debe haber sido así porque, bueno, la poesía surrealista requiere... Claro, ¿no? Otro tratamiento y otra escucha. Y otra escucha. Y apertura. Claro. Ekelöf evolucionó más tarde hacia el romanticismo y con su segundo poemario, publicado en 1934, logra una mayor repercusión. Siguió escribiendo prácticamente hasta su muerte y logró una posición predominante en el panorama literario sueco. Su estilo ha sido descrito como simbolista y enigmático, al tiempo que atormentado e irónico. Otro poeta importante modernista fue Harry Martinson, 1904, fallecido en 1978, poeta de la naturaleza por encima de todo, una línea de Linneo. Como poeta modernista prefirió el verso libre. También fue autor de narrativa, ya que escribió novela. Probablemente el poeta sueco más famoso del siglo XX es Tomás Tranströmer, nacido en 1931. Su poesía está marcada por la influencia de la mística cristiana y se sitúa en el espacio entre los sueños y la realidad, lo físico y lo metafísico. Al mismo tiempo, en los 60 surgió una línea de poesía influida por las vanguardias, con representantes como Falkström, quien publicó el primer movimiento defendiendo el uso de los caligramas en 1953. O sea que estamos viendo cómo también en Suecia se fue generando desde el año 30 en adelante, ¿no es cierto?, todo un cambio en diferentes estéticas, ¿no?, con los poetas que tuvieron que ver con las producciones de aquellas décadas, ¿no? Sí. Lo cual es muy interesante. Como el contexto va variando y la poesía acompaña. De Elizabeth Reiner, 1954, El vientre. La cuestión de la matriz de la mujer, un bote ungido de miel y así empujado el agua afuera con el bote. ¿Quién rema? Puede que un dios sea el que reme, él tiene manos de oro, toma los remos. Extraño ahora, ella está siendo remada, ahora él encuentra el ritmo, ahora ella es remada. El agua se aparta para ella y ella no pierde su virginidad, salvo por aquel que nunca viene. Trabajo de madre en virginidad, todas se abren intocados, para la criatura, mientras los hombres beben, llenos de su propia fuerza, de dientes beben, la bebida de las mujeres,
excavan en los cuerpos de las mujeres, saborean esos labios. La cuestión de las matrices, de la concha, que decir como hablar acerca de ellas, todas las impurezas lanzadas sobre ellas, bote embadurnado con miel, con leche, bote embadurnado con semillas, bote agujereado, y como en los viejos tiempos, allí está preparada para un invitado inesperado. Allí está preparada, en espera, un fuentón, un vaso. Bebe, mi amigo, la matriz, la cuestión de la matriz. A lo lejos, en la niebla del placer, ella permanece intocada. Rémame, dice ella, déjame partir las aguas. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir a otro tema musical con el dúo Roxette. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras.
Muy bien, el dúo Roxette en este tema muy conocido que se llama Debe haber sido el amor. Hermoso tema. Nick Bostrom, sueco, filósofo, estudió en la Universidad de Oxford, nació en 1973. Es conocido por sus trabajos sobre el principio antrópico, el riesgo existencial, la ética sobre el perfeccionamiento humano, los riesgos de la superinteligencia y el consecuencialismo, y obtuvo diversos premios en la Escuela de Ciencia y Economía de Londres. Cofundó también junto a David Pearce la Asociación Transhumista Mundial. Bueno, tiene varias fundaciones y programas muy interesantes al respecto, pero queríamos hablar un poquito acerca de algunos temas que a nosotros nos interesa y que él hace referencia. Por ejemplo, cuando habla del riesgo existencial, ¿no? Nos dice, un aspecto importante de las investigaciones de Bostrom se enfoca en el futuro de la humanidad y en los resultados a largo plazo. Al introducir este concepto de riesgo existencial, define como riesgo al resultado adverso que pudiera bien devastar el origen de la vida inteligente en la Tierra, o bien restringir su potencial permanente y drásticamente. ¡Qué concepto!, ¿no? Lo voy a repetir porque me parece algo para pensar, para reflexionar. Un resultado adverso pudiera bien devastar el origen de la vida inteligente en la Tierra o bien restringir su potencial permanente y drásticamente. Estas cuestiones que estamos hablando, que nos hace ruido y que tiene que ver con que poco aprenden los chicos, que poco saben, que poca memoria, solo la atención es de 1 minuto 10 segundos en los chicos y quizás 2 minutos en los grandes. Es cómo va cambiando todo, ¿no? Cómo esta inteligencia va cayendo y las máquinas aparecen como reemplazantes nuestras. ¿Cómo aparecen como reemplazantes realmente? Bueno, Bostrom dice, desde posiciones transhumanistas, advierte sobre los riesgos que esta puede traer y los nombra como riesgos existenciales. Además menciona algunos de los riesgos existenciales, aquellos que tienen que ver con la acción humana. Por ejemplo, y esto es lo que nos atañe, ¿no?, como el mal uso de las tecnologías, las guerras nucleares, las pandemias, la aristocracia poshumana, la mala programación de una superinteligencia, la superinteligencia autónoma que asume los valores de poder, la criogenización y superpoblación, el control del Estado, instituciones, organismos nacionales, no gubernamentales, movimientos religiosos, que no permitan ciertas aplicaciones para el mejoramiento humano, dificultades tecnológicas, que la transhumanidad no se pueda llevar a la práctica y agotamiento de los recursos naturales antes que puedan ser creados artificialmente. Hay que destacar que esto que plantea este filósofo ya hace muchos años que se venía diciendo, y lo comentábamos con Gabriel, ¿no?, al comienzo. Se hablaba de que los grandes adelantos tecnológicos iban a producir problemáticas en lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Por eso se hablaba mucho de la importancia de hacer uso de la tecnología, pero no que la tecnología nos gobierne a nosotros, ¿no? No que se convierta en tecnocracia. Esto ya se hablaba hace 50, 60 años atrás, y este hombre hace muy bien, ¿no?, en traerlo al tapete en estos momentos, porque estamos tal vez en uno de los momentos justamente con el tema, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, en uno de los momentos más dramáticos, a tal punto que en algunos lugares están considerando parar un poco el tema de la investigación sobre esto, porque no se sabe hasta dónde, digamos, se puede avanzar, ¿no?,
en lo que tiene que ver con la actividad propia del ser humano. Claro. Él dice, este filósofo, dice que uno justamente que reconoce como uno de los mayores riesgos el mal uso de la tecnología con fines hegemónicos, el consumismo y el militarismo, entre otros factores, que ha traído como consecuencia la contaminación, la degradación de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos. En el mal uso de las tecnologías también se consideran los errores humanos que un virus escapa de un laboratorio. Me parece tan interesante, ¿no? Porque bueno, es contemporáneo, ¿no? Tiene que ver con estos contextos tan difíciles que estamos viviendo, no deja de nada afuera, las consecuencias de la degradación de los ecosistemas, el tema de los virus, cómo escapan de los laboratorios y tenemos que usar vacunas. Lo importante de esto, Nora, me parece que es que esta gente viene a suplir un poco, por lo menos yo lo noto acá, ¿no? En nuestro país, la ausencia de voces, ¿no? De voces poderosas que en otros momentos había, ¿no? Y voces autorizadas que de pronto en una entrevista salían a plantear, a interpelar un poco las problemáticas de la sociedad del momento, ¿no? Es como que en este momento no están esas voces, y al no estar aparece todo como una cuestión de acompañar este proceso. Bueno, es así y es así, y nadie interpela nada. No, yo creo que como bien vos decís, nadie interpela nada, en realidad todo habla de lo mismo, nadie se cuestiona, y todo también apunta a la sensibilidad, ¿no? Aquello que pueda causar más dolor o más alegría ahí, no a la reflexión ni a pensar cómo podemos trabajar todos estos temas para también incorporarlos en la educación, ¿no? Para que sea un tema de debate entre alumnos, docentes, universitarios. Ese es el punto es ese. Propongo continuar la próxima semana porque hay mucho más para seguir conversando con nuestros oyentes sobre este planteo, ¿no es cierto?, existencial muy interesante del filósofo que hoy nos acompaña en temas de cultura. Nos tenemos que ir yendo, le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración como siempre, a Gabriel por el cafecito tan rico que nos convidó, y nos vamos hasta el próximo miércoles. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.